Vale, de acuerdo. Cuéntanos. Pues nada, lo que te iba a decir, lo que te estaba diciendo, que yo las cosas estas paranormales, pues lo he vivido como una cosa muy normal, porque era día a día, pasaba una cosa un día, pasaba otra y lo veía como muy normal. Y claro, no era como la típica cosa que dices, ay, se lo voy a contar a Ana, Pascual, esto, porque claro, esto se lo cuento y dices, esta tía está loca. Y claro, y tengo pues gente de confianza contadas que igual saben cosillas y eso. Y nada, pues esto es como un día normal, vas a desayunar y de repente estás sentada tranquila a la mesa y de repente ves como de repente se mueve el vaso del colado hacia una esquina. Y dices, pues vale, ¿qué se le va a hacer? Y cosas así. Y nada, pues a mí lo más así impactante que me ha ocurrido es un día discutiendo con mi madre, que dijo, que creo que te lo he contado, y dice, ojalá que esté en el mundo de los muertos. Ujú. Y de repente, pues se le cae una lámpara encima de su cabeza. Sí, O otro día, sí, dime. nada, que te digo que sí, que justo eso fue lo que me comentaste el otro día. Una de las pequeñas cosas que me comentaste el otro día, sí. Sí. O como un día de repente también estaba maldiciendo no sé qué a alguien, no sé, y de repente pues se le estalló, pero eso era en plan, te lo digo, en plan película, estalló en trocitos chiquitines contra su cara el cristal. O sea, una explosión. ¡Pum! Y yo estaba puesto en la puerta del baño, ¿eh? Y enseguida cogí y me explotó toda la cara. Y te quedas como eso lo y dices, pues vale, de acuerdo. Pero así, Y claro, también, sí, y también, claro, en esa casa pasaba cosas y luego más aún cuando murió mi abuela en esa casa. Murió en un cuarto y en ese cuarto la puerta se abría sola, cosa que él le puso llave mi madre, le puso una llave para cerrar, para que no entrara porque ella decía que todavía olía a ella, mientras había, aunque se haya ventilado, se había pintado, decía que olía a ella. Y yo, pues bueno, claro, yo tenía pues 9 años cuando se murió mi abuela. Y claro, decía que eso, que olía a ella y que había que poner una cerradura, que nadie entrara ahí, que no quería. Y claro. Y la puerta se abría, no sé cómo, pero a partir de la 1:30, pues la puerta se abría. siempre a Y partir de mi esa madre misma hora. a la 1:30. Y mi madre decía que yo la abría. Y yo, pero ¿para qué yo voy a abrir la puerta? Y yo, que esa puerta se abre. Y dice, pues voy a cambiar la cerradura. Y yo, pues cámbiala. Y yo, que yo no he abierto, que la puerta se abre. Y claro, y sí que se escuchaba cosas como que en las puertas, mi madre tenía una manía tremenda de cerrar todas las puertas de la casa, pero todas. Y entraba a la cocina cerrada, entraba a la sala cerrada. Y siempre por la noche se encontraba todas abiertas. Y se escuchaba ruidos, todo el rato ruidos y ruidos. Y cambiaba las cosas de sitio de un lado a otro. Y cosas raras que pasaban en mi casa. Y claro, y nada. Y yo veía muchas cosas que pasaban en la casa y lo veía como una cosa muy normal, ¿sabes? Claro, al final vivir eso día a día, pues supongo que te acostumbras, ¿no? Y al final terminas viéndolo Sí, como algo de lo más normal. algo que pasa. Sí, Ujú. sí, sí. Pero claro que Y eso... luego, bueno, va. Claro, Dime. no, decía que a nosotros nos parezca algo normal, porque lo vivimos diariamente, no significa que sea Mm, realmente nada normal. Porque no, normalmente nada, la gente para nada. no ve esas cosas, no se le suelen abrir puertas, no suelen ver sombras, no suelen percibir olores, como me comentabas antes. Pero sí es verdad Sí, pero, que yo, por ejemplo, tengo un caso cuando falleció mi padre, y esto se lo comenté ¿Mm? varias veces a mi mujer lo sabe, a mí de repente me Mm, llegaba el olor de mi padre, de repente. sí, Y solo me pasaba cuando estaba en casa de mi madre. Cuando volvíamos a casa ya no me sí, pasaba más, solo allí. Y era algo muy, muy, muy sí, raro. sí. Sí, eso a mí me había pasado con mi abuela. Pero encima no era un perfume en plan perfume que te echabas, ¿sabes? Era como un perfume de que mi abuela es de Málaga, ¿vale?
y siempre había un olor particular en el pueblo era más de noche. Y a unas ciertas horas es como que, a ver, a mí, yo te tengo que contar que ya hace mucho tiempo que no me pasa, pero presencia de que tú no ves nada, pero sabes que alguien está detrás. De esto de que te devuelves y sabes que te están mirando. Ujú. ¿Sabes a lo que te digo? Sí, claro, la sensación de sentirte observado. Sí, eso. Pues yo tenía esa sensación y olía siempre ese olor de mi abuela. De hecho, pasó una cosita un poco particular con ella, que yo me fui, no podía ver que se estuviera apagando, ¿sabes? Y que se estuviera enfermando de esta amiga de la Alzheimer, Ujú. y yo me fui a Málaga a vivir. Y claro, y sí que cuando fue a fallecer, pues yo antes pues fui allí al hospital para despedirme de ella y no sé qué. Y me decía a los doctores que era imposible que pudiera esperar tanto tiempo a fallecer después de haberla, que la habían inyectado y todo eso, y dice, era imposible, una cosa un poco rara. Y fue darle un beso, te lo digo, y yo irme en autobús y a la hora morirse. Y digo yo, mira, es como si me habría estado esperando, te lo digo. Como si me estuviera esperando, quiero el beso de mi nieta, Ujú. pues así. Ese hecho, de hecho, esa situación se suele dar más de lo común. Porque tanto Sí, tú, por ejemplo, en este caso con tu abuela, mi pareja sí, también con su abuelo y yo con el mío, hemos ah, pasado esta situación, ¿no? De que estas personas pues enferman de algo y se sí, van apagando poco a poco mm, y, y eso, entonces siempre o da la sensación al menos de que estas personas parece que esperan al momento de quedarse solas o de quedarse eh, en un momento donde esté lo más tranquilo posible mm. para dejarnos. Ya, bueno, lamentablemente murió en el hospital. Yo no quería que muriera ahí, pero yo es que no podía verlo. Se estaba apagando de tal manera de que ya no me reconocía. Y yo me fui para Málaga y es como, no la quiero ver, que se está apagando porque ya, ella no es ella. Entonces Ujú, eso me dolía más que no se recordaba de mí, que en sí el proceso. Es que no podía yo. En ese momento yo no podía estar. Y claro, digo yo, mira, y mis tíos diciéndole, que son 4 hijos, decía, ha estado esperando hasta el último momento, a que tú llegaras, has ido llegar tú, porque claro, yo me he criado con ella. ujú. Y claro, ha sido mi niña en su casa, y digo yo, ha sido darle un beso, y cerrar los ojos y adiós. La verdad que sí, son momentos delicados en la vida que al final Sí, sí, pues no sé, da como a entender que estas personas, aunque ya estén en un estado crítico, que no nos escuchan ni nada, pues claro, al final a lo mejor sí que a nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, mi padre murió por esta enfermedad, ¿no? Que tiene nombre zodiacal, que no lo voy a decir porque se ponen exquisitos por aquí con algunos temas. Y no la había escuchado nunca, ¿eh? nunca las he escuchado. No, Eh, sinceramente. bueno, metástasis, para no decir la otra palabra que es Ah, con la que se sí, ponen. sí, 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 sí. Es que Ya, es por la ya, palabra, ya. no es por la enfermedad en sí, es por ciertas palabras que Sí, sí, Twitch no quiere que se digan. Entonces, esta que ya, tiene ya, ya, nombre de zodiaco no les gusta. ya, ya, Eh, ya. a ver, ¿qué te iba a decir? Perdona que se me ha ido el hilo. Eso, que esta gente al final los tienen que poner en un punto de sedación tan fuerte que nosotros pensamos Ya, que ya está, que ya no están con nosotros en ese sentido, que están esperando ese último suspiro al final, ¿no? Pero a mí las de paliativos, sí, las chicas sí. de paliativos me dijeron, hablarle porque os escucha. Mm. Hasta el último momento te Nada, va a estar escuchando. sí, sí.
No, pero es que te digo que vino 4 médicos. De lo que decía, es imposible esta mujer que no tenía 80 ni es que ya pasaba ya de los 90, o sea, era una mujer ya de una edad que dices, es imposible. Y revisándola y todo, perdona, disculpándose los doctores, perdona, pero es que esto es imposible, ya está medicada, como que ya no sé, no queremos que se vaya ya, pero es imposible que esto esté sucediendo, ¿sabes? Ujú. Y es una cosa así que a mí me impactó bastante. Y a mí me decía mi tío, dice, mira, nosotros no creemos en estas cosas, pero ha sido venir tú y parece que te estaba esperando. Es Ujú. que parece que te estaba esperando. El poder Y, del cuerpo, la mente y el cuerpo humano, nosotros pensamos que lo conocemos, pero al final no conocemos nada realmente, porque no, no, no. se dan casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, esta madre en Estados Unidos que fue capaz de levantar ella sola un 4x4 para poder sacar a su hijo de debajo que había quedado atrapado. Sí, O sea, eh, al final hay cosas que no... ya que estamos hablando de abuelos, mira, te voy a contar otro caso de mi abuelo, o sea, el marido de mi abuela, que no sé por qué te voy a decir, pero es que no sé por qué. Pero mis padres estaban separados, ¿vale? Y mi padre venía pues cada X y muchas veces se escapaba pues para verme en el colegio. Pero ahora sea que un día de estos, pues mi abuelo estaba enfermo, yo tenía 11 años y estaba enfermo ya en el hospital ya. Y yo no sé, ese día decía que tenía que venir, que tenía que venir mi padre a buscarme, que yo tenía que verlo que tenía que ir mi abuelo. Y mi madre me dice, pero a ver, ¿esto que es un capricho? ¿Cómo va a venir tu padre ahora mismo? Y yo, no, que yo tengo que ver al abuelo. Y yo, bueno, pues ya lo verás otro día. Y yo, que no, que tiene que ser hoy. Y llorando, y llorando, llorando. Y vino mi padre y dijo, pero a ver, ¿qué te pasa, niña? Y yo, ¿por qué tienes tantas ganas de ver a tu abuelo? Y yo, no sé. Y yo, papá, que yo tengo que ver que tengo que ver al abuelo, que yo tengo una cosa aquí en el corazón que tengo que ver a mi abuelo. Pues fue verlo, te lo aseguro, ¿eh? Ujú. Que fue verlo y ahí fui la única nieta, la última, que le di un beso. Que es que se fue como yo caliente me acuerdo, es que se me ponen los pelos de punta, te lo juro. Fue verlo entrar, yo, y de repente mi abuelo fallece. Le di yo el último beso y fue la primera vez que yo vi a mi padre llorar. Y yo no sé qué era tú, y digo yo, ¿cómo tenía yo esa cosa que tenía que dar un beso a mi abuelo? Sí, a lo mejor él mismo te estaba diciendo, quiero despedirme, ¿sabes? A ver, que no le tocaba a mi padre recogerme ni nada, te lo juro, yo, que no tenía que venir ni buscarme ni nada, o sea, cero. Y fue, y digo yo, y yo lo pienso, y yo ya ahora recuerdo ciertas cosas como la agonía, digo yo, mira, y yo diciendo, mira, se me ponía la piel de gallina. Y digo yo, madre mía, y yo ahí, y me decía a los tíos, dice, ¿qué hace aquí la niña? Y yo, no sé, y mi padre está diciendo, dijo, no sé, que quiere ver a, a la abuela, a papá, no sé qué, y fue darle un beso y de repente cerrar los ojos. Me agarró las manos así fuerte y cerró los ojos. Y bueno, y fue como diciendo, oye, ha fallecido. Es que nadie sabían que se estaba muriendo, pero no era, sí, ¿sabes? De que ya se muere. Sí, no esperaban que fuera algo tan inmediato, ¿no? Sí, sí, sí. Sabía que ya estábamos malitos porque ya, pues, la mierda azúcar ya se estaba poniendo muy malito y le habían cortado ya las piernas. Ahora la medicina ha avanzado muchísimo en esas cosas, pero mi abuelo tenía eso, lo del azúcar. Ujú. Y le cortaba la primera pierna, luego la otra, y ya cada vez iba peor y, o sea que, nada. Y fue eso, yo, mira, y muchas veces lo recuerdo, yo, fíjate tú que yo tenía la cosa esa que mi abuelo se me iba, que yo tenía que darle un beso, que yo tenía que abrazarlo. Sí, que tenías que pasar ese último momento con él. Sí, 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 fue abrazarlo, darle de la mano y ya darle un beso y cerrar los ojos. Wow. Y eso, bueno, lo tengo yo más que marcado, ¿sabes? Sí, claro, al final este tipo de experiencias, quieras o no, marcan el corazón de las personas, ¿no? Porque no son Sí, cosas sí, sí, sí. que, digamos que estemos diseñados para que pase, ¿no? Y que al final Sí, son experiencias que uno va a pasar sí o sí a lo largo de su vida y las va a dejar atrás. La muerte de un ser querido
al final siempre es algo que nos marca y deja huella porque precisamente no estamos diseñados para aguantar ese paso. La psique humana no está preparada para ese tipo de golpes tan fuertes que nos marcan. Pues sí, yo todavía no, a ver, ya estoy mucho mejor, pero la muerte de mi padre para mí ha sido atroz. No nos lo esperábamos para nada y de repente se murió. La Ujú. pandemia está en mierda y, y es lo que hay. Y nada. Y yo no estaba preparada para eso, ni nadie de mi familia, ni nada. Sí, claro, es que al Yo final creo que, yo creo que ningún hijo está preparado para que se muera su padre o no, su madre. no, la verdad es que no. Y por mucho que Pero, no. que al final uno pues llega a acostumbrarse, ¿no? A la sensación de vacío que dejan, porque al final cuando muere un padre, una madre o un hijo, lo de un hijo yo por ejemplo Sí. no puedo hablar por la voz de la experiencia porque no me ha tocado y no me tocará porque Y espero que me toque nunca, espero que no me toque nunca. De ujú, todas maneras, entonces, sí, claro. espero que Ellos no, mil veces, espero que me entiendan ellos a mí, que yo a ellos, si no, eso sería mi claro, sinfín, mi pero sinfín sería. que, eh, No, es que a ver, si está un padre enfermo, como que te va, no te preparas, pero como que ya sabes lo que va a suceder, ¿sabes? ujú, Pero si mi padre tenía 62 años, y tú lo veías y sí que tuvo 2 infartos, pero tú lo veías como súper joven, la cara me parece que tenía 72 años, iba de un lado para otro, no paraba, quieto, de un lado para otro, estaba más que jubilado, se iba por ahí y todo el rato con los perros y fue, mira que estaba en una mudanza y le dije, yo venga papá que vengo mañana, te termino mañana de hacer la mudanza, porque se iba a otro sitio y tal. Y andaba pues supuestamente estaba con una gripe, ¿sabes? ujú. Y nada, y fue al día siguiente a las 9 de la mañana llamarme por teléfono y le colgué 4 veces al sanitario porque en mi cabeza como decía, ¿qué me estás contando? Esto no es verdad, ¿sabes? Sí, el estado de negación. Sí, sí, eso es como show de mi cabeza decía, no, yo lo estoy escuchando, ¿vale? Es tal, ha fallecido. Y te quedas así 2 minutos callado y le volví a colgar y como 4 veces seguidas tuvo que intentar. Y yo, sí, y la contadora le digo, sí, perdón, ya. Y colgar y chillar como una loca que subió mi pareja a todo correr como diciendo, ¿qué pasa, qué pasa? Y nada, y yo creo que nadie está preparado para esas cosas. No, nadie, claro que no. Al final estas son experiencias que, bueno, cuando te tocan, ¿no? Pues es algo nuevo Pues, para nosotros porque no es lo mismo al final, yo siempre lo diré, ¿no? Que no es lo mismo la pérdida de una abuela, un abuelo, o inclusive un primo cercano y demás, que por ejemplo la pérdida de un hermano, un padre, una madre, ¿no? Al final los lazos que se nos unen, pues son lazos que al romperse de esa manera tan brusca, dejan marca, ¿no? ya, sí. Yo no sé si, por ejemplo, a ti te pasó con el fallecimiento de esta persona que me comenta, pero yo, por ejemplo, cuando falleció mi padre, yo Ujú, unos segunditos antes de recibir la llamada, aunque la llamada fue en mi propia casa, no porque mi padre estaba en casa, ujú, eh, yo noté ya algo y ya me acababa de sentar y fue sí, como me quedé sentado esperando ya que me dijeran acaba de partir. sí. Bueno, pues yo esa experiencia no la tuve con mi padre. Es como la sensación de que crees, no sé, es una sensación rara, es como que mi padre no se ha ido, yo no he notado esa sensación que se haya ido, ¿sabes? Es como que está en algún lado, pero no sé, no he notado yo esa partida que se realmente se ha alargado, Ujú. ¿sabes? Como otras veces que he sentido de mi ser querido, eh, no sé, es que no sé cómo explicarte, es un poco raro la sensación esa. Sí,
al final a lo mejor lo mío era algo que ya yo esperaba y sabía que era en cualquier Sí, momento, y lo tuyo, al ser algo que no se esperaba para nada, pues sí, te exactamente. tomó más de sopetón y fue algo más difícil para ti de asimilar y no lo aceptaste igual, ¿no? Sí, sí, exacto, Eh, exacto. Mira, estoy acordando de ciertas cosas que te quería contar, porque a mí me ha sucedido durante, eh, yo creo que la adolescencia. O sea, me pasaba una cosa muy rara de que, ya no me acuerdo, ¿vale? Pero antes sí me pasaba de que, como que escuchaba una voz, ¿no? De una mujer, cuando yo iba, pues, a cruzar la misma calle de mi abuela, eh, que te llamaba como si te llamaban, pues, Paquito, oye, Patri, Patri, ¿no? Así, en plan, y, y, y te girabas y de repente pasaba todo el correr un camión. Y yo, mira, y tú te dabas cuenta que ahí no hay nadie que te estaba llamando, ni un lado ni para otro. Pero yo escuchaba siempre una voz de una mujer y me llamaba Patri, y ujú. me sucedió varias veces en ocasiones de que no habría escuchado o no habría girado, pero igual en ese momento no estaba yo aquí contándote nada, ¿sabes? Sí, al final ¿Sabes? como un ángel, vamos a llamarlo así, ¿no? De alguna manera, por ponerle un nombre, un ángel de la guarda, ¿no? Que te avisaba en ese momento de o te Sí, giras o no te voy a ya no te giras nunca más. sí, sí, exacto, 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 exacto. Bueno, eso es. Y a ver, no te digo que que me pasa ahora, pero sí que me ha pasado hasta los 17 años, sí que me ha pasado. De eso de que, claro, y y eso ya me va a esa voz que no sé dónde proviene ni nada. Sí que en algún momento me dijo mi madre que había tenido que yo tenía una hermana, ¿vale? Pero que no había nacido muerta. Ujú, Y yo siempre digo, bueno, pues igual es el ángel ese que me cuida o yo qué sé, porque yo en ese momento pues no tenía ningún muerto que digas, pues amor total, ¿sabes? ujú. O algún familiar que digas, pues mire, pues igual es este. No tenía nadie, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí me sucedía esas cosas y como ya lo pasé, de todas las cosas que me pasaban en mi casa, que se movía un cuadro o se abrían las puertas, cerradas con cerraduras y todas esas cosas, y yo lo veía como, pues vale, de acuerdo. Luego me pasó una cosa que te voy a contar que me estoy hablando y yo me estoy acordando. Estaba un día a la piscina con mis niños, ¿vale? Eran bebeitos y yo le iba ahora en la época de verano pues le iba a la piscina, hay una piscina con jardín y tal, de esas de municipales que se paga. Y nada, y yo me acuerdo un día que estaba ahí nadando con ellos, enseñándole a, a nadar, y nada, y de repente pues yo veía una cosa que nadie podía verlo, ¿vale? De repente vi una corona de estas de los noches, ¿sabes? Que se le hace. Y yo vi, pues en plena agua, una corona. Y me decía mi hija, ¿qué te pasa? Y yo, nena, yo sé que alguien se va a morir de la familia. Y todavía no se había muerto mi abuela, ¿eh? Te digo, ¿eh? Y yo sé que se va a morir alguien de la familia, pero no sé quién es. Y se me puso una pega blanca. Y al final no fue mi abuela, por desgracia fue mi tío, que se murió de cáncer de colon. Pero eh, se me cortó la carne y todo, era malísima. Y yo lo vi ahí, con un vecino de segundo, y yo, mira, y yo ya sabía, viendo eso, yo ya sabía que alguien se iba a morir en familia. Sí, se O te sea, mete. yo tenía sí, sí, yo tenía sensaciones y cosas raras que ahora te digo que no sé por la situación, igual porque estoy un poco más estresada, no estoy en un mejor momento y todo eso, pero igual yo he tenido, pues, saber si hay alguien en malo en casa, o una sensación buena, una sensación mala, todo eso lo percibía. Como un sexto sentido, ¿no? Me pasa. Sí, 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 lo percibía y igual cuando, y creo que te conté, yendo a una casa abandonada, que fue mi hija, Ujú. ¿no? Y yo digo, a ver si vais a ir, iba con el pequeño, con mi hijo pequeño, y digo, a ver si vais a entrar y vais a encontrar a alguien ahí durmiendo, pues hace algo, no sé qué. Y yo, pues, la curiosidad también, eh, entré. Y yo digo, venga, vamos de aquí, no sé qué, y digo yo, que me estoy encontrando mal después de estar ahí un buen rato. Y me empecé a encontrar en el momento que le dije, oye, estos gatos están nuevos, ¿por qué no nos llevamos a uno?
y yo lo van a tirar, esta casa la van a derribar, esto y lo otro, y yo, pues no lo llevamos. Y fue decir eso, te lo juro, y encontramos unos sudores, un ahogo, un mal, y yo, mira qué mal me estoy encontrando, Ujú. y una presión, y luego le decía a mi hija, yo, venga, vamos aquí, que yo entramos de nuevo, y yo digo, uy, y me decía mi hija, yo, creo que la puerta está cerrada, y era, mi hija notaba como si hubiera alguien poniendo la mano haciendo fuerza, ¿sabes? Sí, como si Y estuvieran dice, pues trancando la alguien, puerta a propósito, ¿no? sí, sí, y digo, nena, a ver si va a ser alguien, algún drogadito, vete a saber, y a ver si te va a hacer algo, bueno. Y fue, digo, mira que me estoy encontrando mal, y empecé a dolerme la espalda, un montón de dolerme, y digo, vámonos, vámonos, vamos para casa. Y fue llegar a casa y tener un mogollón de arañazos en toda la espalda. Y dice mi hija, yo mami, si no lo veo no me lo creo, te lo digo en serio. Y se lo empezó a contárselo a todos sus amigos, claro, como una niña de lo que era, Ujú. ¿sabes? Y nada, y esa experiencia que he tenido yo. Y ahí en esa casa a la que fuiste, ¿sentías alguna Sí, sensación, bueno, tú o tu hija, o sentíais algo, alguna sensación, algo como si os observaran o algo de eso? en esa casa era como, no era malo, ¿vale? Pero era como diciendo, esta es mi casa. Ok. Es como, vale, no era una sensación en plan maligna, era de que como, vete de aquí que es mi casa, Sí, como, ¿sabes? oye, Como protegiéndola, sobras, ¿no? ¿sabes? Como, vete de aquí, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Y yo pensaba muchas veces en relación a eso, que no sé, yo es que tampoco he querido, sí que me gusta, pero no he querido investigar, como que no sé si las almas, hablando de las almas, se quedan atrapadas en algún sitio, ¿sabes? Y no, o sea, que no proceden a ir a otro lugar y se quedan ahí. Y muchas veces he llegado a pensar, a ver si mi padre se ha quedado ahí en una línea temporal y no quiere, no sé, No, no ha ido ni para un lado ni para otro. no tendría por qué realmente. A ver, yo no soy ningún experto en esto, ¿vale? Yo al final pues soy una persona que me Sí, gusta mucho, investigo, demás, vivencias que he tenido yo, vivencias que ha tenido otras personas, porque a mí el tema paranormal es algo que me atrae desde hace mucho tiempo. Yo normalmente cuando cojo confianza con la peña, siempre lo primero que pregunto, ¿no? Una de las primeras preguntas que les hago cuando ya hay confianza es, oye, ¿te ha pasado alguna vez algo paranormal? ¿Tienes alguna anécdota, alguna historia, no? Y sorprende la gran cantidad de gente que sí que les ha pasado cosas y te lo cuentan, pero te lo cuentan no como una anécdota paranormal, sino como algo raro que les ha sucedido en algún momento. sí, Y hay muchas cosas que encajan, entonces normalmente te suelen decir, mira, por ejemplo, una persona me contaba una vez que después del fallecimiento de un familiar cercano en la casa de sus abuelos, esta persona pues notaba al principio, ¿no? Que había alguien más en la casa, aunque estuviese esta persona sola y su abuela, pues notaban a otra mm, persona más, pero que no la veían y demás. Entonces, empezó un sí, sí, poco a investigar qué podía ser y tal, a moverse por foros y esto. Y mucha gente le decía que normalmente cuando hay una situación de pérdida en una casa, la persona que más afectada se queda suele retener, ¿no? El alma del difunto o de la difunta y que al final hay que darle descanso intentando pues eso, ¿no? Haciéndole una pequeña oración, ofreciéndole una pequeña misa y recordándolos con cariño, pero no recordándolos continuamente y llorando y demás, porque eso es algo como que los atrae a quedarse, a querer estar contigo, a querer ya, protegerte y pero demás, y no eso. sé, es que yo pienso que depende de la persona que, no sé, o sea, una persona que no haya, que no sabe, que sabe, estaba sana, por ejemplo, una persona que esté sana y de repente tiene un accidente, no sé, o alguien que está de repente, por ejemplo, mi padre, sinceramente, eh, sufrió porque me lo dijo los sanitarios, que fue una fisio, una que no podía respirar, y él era como, intentó llamar,
por teléfono y da la casualidad del mundo de que el timbre no funcionaba, pero en ciertas casualidades. Y sí que es verdad que me decía mi padre que antes de ponerse enfermo se sentía que alguien se sentaba en su cama. ¿Sabes? Y me decía un montón de veces, dice, yo siento a alguien que se sienta en mi cama. Y le decía, venga, qué vas a hacer tal? Y mi hija más de una vez me decía, porque ella estuvo viviendo con mi padre, y dice, yo siento a alguien en la casa. Y digo, yo a ver si mi padre se ha ido encima con el sufrimiento ese de no poder respirar porque tenía una gana de vivir tremenda. Fue una cosa repentina. Entonces, las personas repentinas, no sé si avanzan o se quedan. Yo tengo la cosilla esa, ¿sabes? Ujú. Hace tiempo escuché en otro podcast, ¿no? Una persona que tenía un invitado que se dedicaba al tema del palo mayombe y a ciertos temas de brujería, que pues trabajaba con el tema de amarrar espíritus a este mundo para conceder favores, ¿no? Entonces, ¿En serio? sí, Por- decía que todo depende, ¿no? De las circunstancias de la muerte, que normalmente, como dices tú, cuando muere una persona de repente, ¿no? O que es abrupto, pues que suele quedarse un pequeño periodo de tiempo, unos 3 4 años, purulando y tal, porque no consiguen entender qué es lo que ha pasado y están... Claro. Eso es lo que yo en mi cabeza es el rum rum ese. Es el rum rum. Ujú, El rum rum mío de que digo, a ver si él... De hecho, es que fuera de mi cabeza, muchas veces le he dicho a mi hija y yo, me gustaría coger. O sea, yo no tengo un sitio para poner una flor a mi padre, ¿sabes? Entonces yo, como fue lo de la pandemia, pues yo no tengo ningún lugar, ni donde tal, ni nada. Entonces, yo lo tengo en mi casa, tengo en mi casa. De hecho, tengo la ceniza de mis abuelos y la ceniza de mi padre. Y claro, y la cosa era, y siempre dice mi hija, y ¿por qué en un día vamos y le ponemos unas flores, pues ahí, a la casa? Porque yo tengo esa cosa, fíjate tú, yo todavía tengo esa cosa que mi padre puede estar en esa casa, ujú. ¿sabes? Porque murió en el sillón donde yo veía la tele con él, ¿sabes? Y ahí se quedó. Ya. Entonces, tengo esa cosilla, no sé. No, pero yo creo que al final, si no tenía temas pendientes, nada que le retuviese ni nada, a lo mejor pasó A ver, lo que te digo, ¿no? tenía Que... a su padre en el cielo y él no tenía por qué tampoco quedarse, o igual la cosa de me voy, mis hijos, ¿qué van a ser de mis hijos? Yo qué sé, Tú ¿sabes? a día de hoy puedes volver a esa casa, ¿no? O vives en esa casa. No, ya esa casa, ya no, ni vivo en ese pueblo, ni esa casa ya está alquilada, o vete a saber, ya esa casa no, Ujú. yo no puedo volver, Bueno, ¿sabes? eso venía al tema de que te quería preguntar que si pasaste tiempo después del fallecimiento de tu padre en esa casa, si no llegaste a notar Sí. nada raro, no llegaste a notar presencias, no llegaste a notar eh, su No, aroma, por ejemplo, de repente en algún punto específico de la casa que tú digas, oye, pues aquí no es normal oler eso porque ni está cerca de la habitación, ni está cerca del pues salón sí, que... que va, que va. Es que luego tuve, esa casa estaba alquilada y él estaba en un piso alquilado, ¿vale? Él tenía su casa, pero él estaba, quería vivir en ese pueblo, porque era muy bonito. Y claro, y que te diga, esa casa estaba alquilada, yo después estuve allí como una semana limpiándola, y era como, lo que sentía yo limpiándola era angustia, era ahogo, no era en plan paz ni nada por el estilo, ¿sabes? De hecho, llegó un momento que cuando cerré el momento que yo estaba sola ahí, una vez que apagué las luces y todo, sentía hasta miedo, o sea, miedo. Y no tenía que por qué sentir miedo si estuviera ahí mi padre, ¿sabes? Ujú. A mí tendría que ser otra sensación, no sé. Y Sí, yo sentí miedo.
al final, tal El vez... mismo miedo, el mismo miedo que cuando yo tenía miedo a la oscuridad, cuando eran, me acuerdo que yo con 7 años apagaba la luz de la escalera que vivía en tercero, iba corriendo como una bala para encender la luz, porque tenía miedo a la oscuridad. Esa sensación de miedo es la que me provocó que estuviera todo oscura en la casa. O Oye, sea, que te lo he hecho. ese miedo que me cuenta es un miedo potente, ¿eh? Porque yo también cuando era Sí, sí, pequeño pues no podía avanzar a la siguiente habitación sin sí. dejar la luz anterior prendida primero y luego yo no podía volver a apagarla. Yo me acuerdo que mi padre se Sí. enfadaba porque yo bajaba del segundo piso al primer piso, que es donde estaba la cocina y demás, a comer algo y tal, iba dejando luces encendidas y me decía, coño, pero apaga las luces, que estás dejando las luces de la casa todas encendidas, ¿no? No, Claro, papá. es que, por eso. Es que yo tenía, no sé, a ver, yo no lo sé, ¿vale? Porque es que, claro, a mí me pasaba cosillas de pequeña y yo tenía, pues, esa cosa de miedo. Porque no era, yo antes de estar en la casa de mi abuela, ¿vale? Yo vivía Ujú. con mis padres, no se habían separado, y en la casa de mis padres también pasaban cosas. Y entonces yo era como que cada vez que había un sensor, me acuerdo que tenía como unos 2 minutos la luz encendida en la escalera, se apagaba y iba como una bala. Pero es que iba como una bala al tercero, que caer casi un cuarto, iba corriendo a darle a la luz porque era apagarse la luz y era un miedo absoluto. Y ahora ahora ni tengo miedo a la oscuridad, me voy por la calle a oscuras con el móvil y no se me ve y no tengo miedo a nada, ¿sabes? No tengo esa sensación de miedo, ¿eh? Ujú. O sea que por miedo no me da miedo ni las arañas, ni las cucarachas, ni nada, no tengo miedo a nada. No, pues más o menos como yo. A mí lo único que me da pavor en esta vida, que vamos, me muero, son las arañas, pero por lo demás, Bueno, eso es me salga uno por aquí, le decía yo ayer a mi pareja yo. Y se creo que hay una araña, y digo, mira, creo que va a volar decima de segundo. Voy a ver, coger la zapatilla y va, y la voy a mandar a tomar por culo. O sea, que es verdad de tú. Y da igual que sea pequeña o grande, es que no. Me acuerdo yo que una vez hicieron, es que se llama, hicieron aquí en la casa y tenía una obra y salió de la pared una pedazo de araña con pelos. buah. Bueno, tú no sabes, se me rompió hasta la zapatilla de la hostia. Pero a veces que le dio la araña y spray y todo, y la pobre araña se hacía bola. Este es el tema favorito de los aracnofóbicos, hablar de arañas. Y sobre todo si son grandes y tienen pelo, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, yo tú aquí no te vas, de mi casa te vas a hacer un muerta, pero bien hecho una abuela. Mira, No lo veas así. yo recuerdo cuando vivía en casa de mi madre biológica, Sí. que de pequeño yo no me podía levantar para ir al baño durante la noche ni nada. Yo, de hecho, muchas noches me orinaba encima porque había una Mm, sombra de un, vamos a llamarlo señor, porque no sé si era un señor o no, pero bueno, tenía la forma de un ujú. señor, era bastante alta, mucho más alta que el marco de la puerta, y yo mido 1,86 m y no lo rozo ni por casualidad, o sea que ya imagínate Joder. la altura del marco de la puerta. Esa sombra Ujú. era tan alta que se encorvaba para mirar dentro de las habitaciones, y siempre recuerdo que miraba, esto es antes del nacimiento de mi hermana, yo le llevo a ella 5 años. Yo Mm. tendría 6, ella tendría que estar muy, muy recién nacida y dormía en la cuna al lado de la cama de mi madre y tal. Y esta sombra se asomaba en mi cuarto, se quedaba un rato mirándome. Y Mm. yo me despertaba por eso, por una sensación de ser observado. Y Sí. recuerdo que en el momento en el que consigues enfocar, ¿no? En esto que te despiertas y empiezas a enfocar a la oscuridad buscando la silueta, en el momento en el que daba con la Mm. silueta, recuerdo perfectamente que esta figura se ponía de pie, caminaba hacia la habitación de mi madre y su pareja, se metía detrás del marco de la puerta, volvía a agacharse y seguía observando, pero esta vez desde el marco, donde solo se le veía como un pequeño trozo del cuerpo. Y yo Sí. no podía moverme. O sea, era tal el miedo que sentía que Mm. me quedaba paralizado toda la noche en la cama, no era capaz de moverme, no era capaz de ir a hacer pis, aunque me estuviera haciendo pis. Y Estaba sin móvil, sí, 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 era te generaba inmovilidad. sensación
de estar desprotegido completamente, ¿sabes? De que si pasaba algo, Sí, ahí me sí. quedaba, no había vuelta atrás, no lo... Entonces, A mí me sucedió una cosa, pero estando pequeña, que dormíamos tres personas en un cuarto. Me acuerdo yo que era la cuna de mi hermana, somos tres. Luego en la cama han ido mi hermana y yo en la cama de abajo, ¿no? ujú, Abierta todo. Y me pasó una cosa de que, hablando de sombras, ¿vale? De repente fue como, era un día de tormenta que yo tenía miedo a los truenos, no podía dormir. Que venía mi padre a contarme cuentos y sus batallas y todas las cosas. Pero no me dormía. Y yo llovía, hacía todo y yo, con los ojos en planta, como platos. Y fue una cosa de que no pasaba nada porque fue como de repente un desplandor de eso de luz. ujú, Y digo yo, pues ahora está bajada. ¿Y dónde sale la luz, sabes? ¿De dónde sale? Y fue una luz de que me tapé. Digo, yo era muy pequeña y me tapé así hasta con la sábana y yo que se vaya la luz, que se vaya la luz, que se vaya la luz. Y de repente vi como que, como si se diera un mismo, ¿vale? De una mujer, y yo tuve miedo de esa luz, de esa mujer, ¿no? Y me tapé. Y luego, al destaparme, era lo contrario, en vez de una luz que, aunque me generaba como paz, ujú. ya no estaba, y luego vi como una sombra que no se movía, pero estaba ahí, como dentro del armario, ¿eh? Y como que se asomaba, pero yo lo veía que me estaba observando, yo sabía que estaba ahí, pero no se movía. Y era cuando empecé a tener miedo, me llamaba a mi padre, que yo le llamaba Aita, ¿vale? En vasco. Y yo, Aita, 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 y llamándole, y me vino y dice, venga, vente para acá si quieres como a nuestra cama. Y al día siguiente me encontré toda la ropa mía en el suelo, ¿sabes? Y entonces sí que se me quedó en la cabeza eso. Y bueno, en la casa de mi padre no ocurría lo mismo que donde mi abuela, así que se escuchaba como pasos por la noche, pero yo como que no le echaba cuenta, era muy pequeña y digo, wow, pues la madera, ¿sabes? O sea, la madera vieja y poco más. Y sí que me ocurrió eso, cuando yo era pequeña ahí en la casa de mis padres. Ujú. No, sí, al final esto son temas que cuando eres pequeño, ¿no? Sí, No sabes cómo afrontarlos, no sí, tienes las herramientas, no tienes la psique, no tienes claro, nada que te dé punto o pie, ¿no? Para poder enfrentarlo, decir, oye, si yo me levanto, por ejemplo, hablo de mi caso, ¿no? Si yo me levanto enciendo una luz, veo que no hay nada, es que no hay nada, será una pareidolia, puede ser, mm, a día de hoy que también se conoce la parálisis del sueño, ¿no? Puede ser cualquiera de estas cosas que indican fíjate que que eso le pasaba a mi padre, ¿eh? lo de la parálisis del Mi sueño. padre, sí, mi padre decía, ¿eh? Mi padre decía que él se veía tumbado en la cama, ese propiamente, me lo repitió 30.000 veces, que se veía como si él saliera de su cuerpo, Ah, viajes se veía, astrales. Eso se llaman viajes astrales. pero su sensación es de que, yo me acuerdo porque un montón de veces veía que me llamaba Pastri, y se queda como, como chillaba, pero que él estaba chillando y como intentaba llamarme, pero se quedaba como inmóvil, los brazos inmóviles, todo inmóvil, y yo solamente hacía el y yo me a todo corrido a donde papá, te pasa algo, te pasa algo, y era como que abría los ojos, entraba en paz, entonces mirabas y decía, y estaba miedo, y muchas veces digo, se me muere, y le daba la cara y le digo, papá, despierta, despierta, y luego se quedaban, luego volvían sí y todo lo demás, pero eso me contaba él después de estar al día siguiente y yo, te juro, será de locos, pero yo me veo ahí metido en la cama y yo me veo a sí mismo, yo me veo a mí y yo te estoy llamando a gritos y nadie me escucha, ¿sabes? Ujú. Eso se llama, como te comentaba, eso se llama viajes astrales. Y la verdad que Yo no sé. son bastante comunes, porque se me acaba de caer una caja de tabaco así de la nada. Eh, A tener un viaje astral del tabaco. sí, ¿no? Estábamos hablando de viajes astrales y de repente la caja ha decidido salir volando hacia el piso.
Y lo que te decía, estos se llaman viajes astrales, ¿no? Que es cuando tú consigues verte desde arriba a ti mismo y es imposible, por Sí, ejemplo, que tú estés soñando esa situación y que sea algo que esté pasando, ¿no? Porque sí, hay veces que pues dan de estas personas que lo hacen, ¿no? Que consiguen hacer viajes astrales, aunque ven que les están intentando despertar y demás, no lo consiguen hasta que ellos mismos no consiguen volver. Entonces, eh, lo que te decía, luego dan datos, ¿no? Datos específicos, datos muy concretos como, mira, yo estaba tumbado, estaba en esta posición, tú llegaste, me empezaste a tocar, me empezaste a sí, sí, mover sí. y yo no me podía mover y tal. Y Ya, claro, ya. es chocante, ¿no? Porque dices, sí, vale, puede ser que inconscientemente sepas que la persona vino, pero dan datos muy concretos que dices tú, no, vale, por mucho que la mente te diga o relacione puntos, es imposible que esto tú sepas que estaba pasando porque no, porque estabas durmiendo, ¿no? Básicamente. Ya, ya. Pues, ¿qué te voy a contar? Creo que otra cosa que yo, a ver, mi abuela, la madre de mi madre, ¿vale? Mi madre hacía brujería, ¿vale? Mi abuela siempre se ha considerado bruja. Ujú, Y claro, yo pues lo poco que sabía era pues enseñanza de que mi abuela, mi madre le había enseñado a su madre. Y una vez pues hizo como que, no me acuerdo detalladamente, ¿vale? De que como que yo dejara mi cuerpo y fuera a otro lugar a ver a alguien que ella quería, ¿vale? Y yo se lo estaba describiendo detalladamente, que había esto, que había lo otro, y yo me decía, sí, 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 has llegado a la casa, es así, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo lo dejé de hacer, de hecho no sé cómo se hace ya, hace mucho tiempo eso, porque me reflejé en un espejo. Y te juro que me vi vieja, una señora de pelo largo blanco, más vieja que parecía de esto de los hombres de los anillos, te lo digo. mm. Cogí un miedo tan terrible que no volví a hacer nada de lo que me pedía mi Sí, madre. que ya por ahí yo no vuelvo, ¿no? Yo no paso dos veces por ahí. Me sentí como que ese ser no era yo, era un ser como maligno Ujú. y como que quería como, yo veía y yo como que me quería escapar de la casa y como que como que me iría, como que quería perseguir, ¿sabes? Esa persona y pero la que me había reflejado en el espejo no era yo, era otra persona. Y entonces a mí me dio tan miedo que ya no volví a hacer absolutamente nada. Y muchas veces me había dicho mi hija, dice, pues haces todo lo otro. Y yo, no, 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 yo no quiero saber nada, no, aunque yo sienta o esto, y cogí un miedo atroz desde entonces. Sí, preferiste no seguir la línea, ¿no? Cortar Sí, ahí. sí, sí, yo, sí, sí, me hagas todo lo que tú quieras, me vuela todo lo que tú quieras, y yo, pero a mí me dejáis esto. No, eso, la verdad que es, aparte de que es muy interesante, también tiene que ser muy Sí. traumático, ¿no? El hecho de que te digan, haz esto, haz lo otro, lo hagas y te lleva a una situación en la cual, para empezar, no tienes ni control de la situación, te No, pasan no, cosas porque que no encima yo hacía, esperas. sí, 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 es que encima yo como que lo hacía súper fácil hacer todo y me salía y mi madre lo veía como algo natural que yo lo hacía, ¿sabes? Ujú. Pero lo pasé como que la sensación de que no volvía a lo que es mi cuerpo, ¿sabes? Una sensación tan mala, luego verme reflejada en un espejo y verme que yo no soy, que te lo estoy contando y me estoy acordando de la señora de pelo largo, horrible, eh, mm, es que no, ¿sabes? Estás Y rememorando, ¿no? sí, 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 es horrible, la cara esa es que nunca en la vida se me va a olvidar. ¿Sabes? Es como, y a ver, sabes que, a ver, yo era niña antes, entonces mi cabeza era, pues igual voy a ser así de vieja. Pero yo Ujú. ahora tengo 43 años y sé, aunque esté muy vieja, esa señora no voy a ser yo.
tendré arrugas como todo el mundo, me sale la cana y todo lo demás, pero esa señora no voy a ser yo, ¿sabes? Entonces, era un ser raro. De hecho, es que yo lo notaba malo. Mm. Y aparte de esto, ¿alguna vez has tenido sueños premonitorios? Sí, sí, Cuenta, cuenta. sí, 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 sí. He tenido algunos que otros. Pero Pero es que ahora no me acuerdo realmente. A ver, uno de ellos. ¿recuerdas al menos si se cumplieron con exactitud tal cual el sueño o hubieron cambios? ¿O no te No, acuerdas de nada de esto? o sea, no es como una fecha exacta ni nada. No sabías que iba a suceder, Ujú. ¿vale? Pero no, o sea, son como decirte datos, ¿vale? Lagunas, datos que te dice, pues esto y esto y esto, ¿sabes? Va a Ujú. pasar. O, pero no decir, pues va a pasar mañana, ¿sabes? A lo que te digo, o Sí, sea, yo vi una cosa, pero no sabía realmente cuándo sí, iba a suceder. Igual te digo, al igual. vas a estar así de tal manera y vas a llevar esta ropa y esta ropa. Sí, Pero no sabía cuándo va a ocurrir. sí, eso es lo que te quería decir, que al final sería lo que dices tú, ¿no? Puede ser mañana, puede ser Sí, pasado, dentro de un año, no sé cuándo, sí, por eso. pero que va a pasar esta Va a ocurrir situación esto. va a pasar, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Ujú. Sí. Y alguna Pero cosa. claro, yo veía, por ejemplo, uñas pintadas, pelo tal, o niki, o camisa, pero no veía en cuánto va a ocurrir, ¿sabes? Ujú. A veces eran cosas bonitas y a veces eran cosas no tan bonitas. Sí, al final es lo que tienen los sueños premonitorios, ¿no? Que no es una cosa que uno diga, voy Sí, sí, a... va a pasar en tal fecha. Ya podría ser, ¿eh? Ya podría ser. Ujú. Ya será de otra manera las cosas. Sí, claro, que es lo que te decía, que al final no es algo que tú digas, voy a soñar con esto específicamente, quiero soñar solo, mm, que, ejemplo, ¿no? Que mi tío Paco se Sí, gana la sí. lotería, que mi prima... Y sueño con un número de dinero y mañana me lo cojo y mañana me toca. Claro, claro, al final esas cosas son, Claro, son sin más, ¿no? son sin Eh, más, son detalles, lagunillas, ¿sabes? yo tengo una anécdota que yo estuve mucho tiempo soñando mi padre tenía antiguamente un coche, ¿no? Un Toyota Corolla, pero de estos de los cuadrados antiguos. El coche tenía ya casi 18 años y yo tenía 7. O sea que, Sí, sí, o 12, una cosa así tenía yo, y el coche ya tenía 18 años. O sea que imagínate la cantidad de años que tenía el coche. Y yo empecé a ya, soñar con que mi padre le regalaba el coche, ¿no? A una de las hermanas de mi madre y, sí, y que poco después de eso salíamos mi madre, mi tía y yo en el coche, teníamos un accidente y caíamos por un barranco, pero era un sueño que se repetía prácticamente todos los días durante unos meses. O sea, ponle tú, cada dos, sí, tres días yo soñaba eso y soñaba con eso y siempre el mismo sueño, siempre igual, siempre empezaba igual, siempre acababa igual. Y un día aparece mi padre en sí, casa con un coche nuevo, un Corolla también, va, pero de los nuevos, sí, mm, y ya el otro coche no estaba. Entonces yo le pregunto, ¿qué ha pasado con el otro coche? Y me dice, no, se lo he regalado a tu tía, a la hermana de mamá y tal. sí. Y digo, Buah, yo he soñado con esto. ¿Y tuviste un accidente con ese coche? No, pero ahí voy a Sí, llegar. No sufrimos el accidente, pero sí que mi tía llegó un par de semanas después a casa. Mi padre no estaba, mm, ese día mi padre tenía una reunión importante, iba a llegar muy tarde por la noche. Y que se emperretó a ir a ver a uno de sus hermanos que vivía en La Gavia, que estaba muy muy lejos en las sí, montañas, y que quería ir, que quería ir, que quería ir, y yo no sé por qué, a mí hay algo que me decía a mí por dentro que no, que yo no iba.
que yo no me acordaba en ese momento del sueño, ni lo relacionaba con el sueño, ni nada, ¿eh? Simplemente algo dentro de mí, sí, que yo no quiero ir, que no voy, que no voy, que no quiero ir, que no voy. Al final nos fuimos sí, y después de ese día, automáticamente el sueño paró. Ya no volví a soñar más con eso. Y después caí en la cuenta, digo, ya, ostras, y si al final el sueño que él tenía, porque el collar sí se lo dieron a esta persona, como tal cual yo lo había soñado. claro, Y al final vino mi tía a casa y quiso salir con mi madre, conmigo, y ella en el coche a un sitio donde había un acantilado, ¿sabes? Digo, todo se podría haber cumplido si al final, a lo mejor yo pienso, ¿no? Digo, si al final llego a decidir ir con ellos y llegamos a ir a la Gavia, que tienes que ir por medio de la montaña y tal, pegado a un risco, y oye, podría haber mm, pasado, o a lo mejor no, y simplemente soñaste una parte bien, una parte... Pero son cosas que te dejan intranquilo, ¿no? Dices, porque ¿cómo sabes cuándo has soñado o cuándo no lo has soñado? ¿Sabes? Son cosas que al final, pues ya, te trastocan un poco, ¿no? Porque dices, sí, wow, ha pasado algo que he soñado y yo no, vamos, no pensaba ni que lo que tú sueñas pues puede llegar a pasar. sí, 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 Y aparte es verdad. de esto, ¿tienes alguna otra cosita más que nos quieras contar? Pues estoy, mientras estás hablando, pues igual estoy pensando en alguna cosilla, no sé, que se me ocurre, pues no sé, creo que no. Alguna, que igual me acuerdo, sí, pero me acuerdo, ¿sabes? Sí, claro, a lo mejor Es que después de ahora no sé, terminarlo tía, dice, oye, me acordé de pero tres más, pero... ay, es verdad, mira, por dónde, una, dice mi pareja, eh, que yo no conocía a la abuela de mi pareja, ¿vale? Y yo cuando me fui a vivir con él, yo le dije que tenía una persona en su casa, pero que le cuidaba, y yo no conocía a su abuela, yo la describí y yo, mira, es así, 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 así. Y dice, esa es mi abuela. Y, y yo la describía como la estaba sintiendo, yo la sentía en la casa, ¿vale? Y eso yo le decía, eso, digo, oye, yo sé que es una persona, no sé quién es, pero sé que es una mujer que te está cuidando. Y yo la noto cuando voy a la cocina, es como que me está persiguiendo y voy aquí y me persigue de un lado para otro. Sí, como que te observaba, ¿no? A ver qué hacía. Sí, sí, a ver lo que hacía, sí, sí, sí. A ver, que me la sentía en plan mal, no, yo no tengo que estar todo el rato con él protegiéndole, Sí, que ¿sabes? al final lo que estaba ahí era cuidándolo y tú pues llegaste y, oye, mira, siento esto, Sí, 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 ¿no? sí. Y diste en Ah, el mira, clavo. sí, sí, acaba de verme algo parecido. Yo estaba en un piso de alquiler y, y yo soñé con una señora Ujú. y claro, mm, después de hacer una limpieza, yo no sabía quién era esa señora, pero la veía como muy maja, muy simpática y tal. Y digo, yo, bueno, pues no sé, pues he soñado con una señora, pero no conozco. No sé si te habrá pasado a ti de soñar con gente que nunca en la vida habías conocido. Y a mí me suele pasar. Y claro, y soñé con una señora, pero luego, después de hacer una limpieza, que te hablo de después de ya tiempo de haber soñado con esa señora, me veo que era la señora del piso. O sea, había soñado con la señora del piso. Yo no había visto en la vida esa foto, me la justo abrí un cajón que estaban haciendo limpieza y justo a eso que la foto estaba como pegada en el cajón, ¿vale? Ujú. Y habían hecho, ellos habían recogido todo y se quedó justo la foto esa ahí en el cajón pegada en el cajón de abajo. Y yo pues tengo la manía de ser muy cotismético con la limpieza y quité el cajón, limpié por dentro y justo cayó la foto de la señora. Y claro, y la dejé ahí y pregunté, le mandé una foto a la del piso y yo, oye, ¿esta foto es vuestra? No tal, y dice, ah, sí, es mi madre y tal. Y digo, mira. Y digo, yo, pero a ver, dice, no, no, tranquila, que tengo muchas, que mi madre es la que murió de la casa, no sé qué. Y yo, mira, pues yo con esta señora he soñado. Wow. Y nada, como,
estaba como contenta, no sé, o que le cuidara su casa, o no sé, ¿sabes? Ujú. Y es cosas que te choca y dices, yo no sé quién es esta persona, pero luego de repente dices, no, no, si esta mujer es tal. Y luego ves una foto después de 2 años, y esta señora yo soñaba, ¿sabes? Mira, yo te voy a contar la última por mi parte. Sí, Eh, Cuando nosotros nos mudamos aquí, nosotros llevamos aquí ya un año viviendo, sí, y es un edificio, somos 4, pero vivimos 3 actualmente. sí. Entonces justo la vecina que pega puerta con puerta con nosotros, la de enfrente, pues no la Ujú. conocíamos ni nada. Yo creo que era la segunda, confírmame editora, era la segunda vez que hablábamos con ella, ¿no? Que sí, era la segunda vez, sí. Yo no la habíamos visto la casa de ella ni nada. La primera vez fue un momento muy fugaz que hizo la gente inmobiliaria, ¿no? Que nos alquiló el piso para presentarnos un poco a los vecinos y que supiesen que, oye, que iba a haber movimiento en el edificio, que nos estábamos mudando, que no eran cosas raras ni nada. Y Sí, sí, entonces recuerdo que esta persona, pues empezamos a hablar la segunda vez en el pasillo y tal, y la conversación se fue alargando, y ella abrió la puerta de su casa y se puso a hablar con nosotros, pues mientras hacía cosas en la casa. Y yo empecé a ver a un sí, chico sí. pero era algo muy raro porque como que de repente salía del marco de la cocina y luego salía del marco de la puerta de la habitación, y yo decía, coño, qué raro, ¿no? Esta persona, de repente, ¿cómo se mueve tan rápido? Y le digo, mira, que estoy viendo a alguien en tu casa. Dice, yo estoy sola. Sí, Digo, pues yo estoy viendo a un chico y el chico es así, así. Le describí, ¿no? A la persona. Me dice, un momento. sí, sí. Se va, vuelve con el teléfono en la mano y me enseña una fotografía. Me dice, ¿es esta persona? Le digo, sí, sí, este era mi mejor amigo, murió hace unos años y murió en un accidente. ¿No se me puso el pelo de punta? Y se quedó, sí. No sé si se le pondría los pelos de punta o no, porque es una persona que pues es muy seria, ¿no? Es muy recta y tal. Eso. Pero sí que se quedó, sí me lo dijo, que se había quedado un poco chocada, ¿no? Que tal. Sí, pero que ella que no lo ve como algo malo porque como era su mejor amigo y tal, dice lo más seguro que está aquí protegiéndome, cuidándome, que me habrá venido a echar una visita, a ver cómo estoy. Sí, sí. Y pero a mí, Ya, pero es que estas cosas, muchas personas no. Yo, por ejemplo, esto no se lo puedo contar a mi hermana ni en broma, ¿eh? Ya empezaría a ir al psicólogo, estar viendo cosas raras, esto es lo otro, no sé qué, lo típico. Pero claro, como yo lo he vivido de la misma manera, y ella era súper pequeña y tampoco tiene esos pensamientos de creer, ujú. o sea que hay, entonces no sale contar. hay mucha gente que como ellos no han tenido, no voy a decir que no crean, voy a decir que no han tenido el encontronazo La experiencia. con lo desconocido, ¿no? Con lo Sí. paranormal, pues son personas que al final dicen que no Muy creen, gracias. que estás loco, Sí. ¿no? Que a lo mejor tienes alguna enfermedad mental, como la esquizofrenia Eso es, y demás. está mal de la cabeza, Ujú, tal cual. ¿sabes? Pero claro, Eh, eh, sí, por eso. A ver, yo te tengo que decir que mi madre veía cosas, pero llegó hasta el punto de perder la cabeza, ¿eh? Y mi madre está en un psiquiátrico. Bueno, eh, mi madre ya no, pero está en que se llama una residencia, pero eh, ya no percibía, no sabía lo que era real y lo que era no real, ¿sabes? Ya no sabía cómo interpretar las cosas. pero ella contaba lo que Mm. llegaba a ver o simplemente llegó a un punto ya en el Eh, que... Llegó a un punto de que ya no sabía si le estaba pasando o era cosa de su cabeza o ya no sabía nada. Y entonces ya yo no sabía ya si realmente lo estaba viendo o ya su cabeza estaba desvariando, ¿sabes? Ujú, Pero mi madre llegó a perder la cabeza. De tal punto que me hizo agujeros en la casa diciendo que
el dinero se lo habían quitado y que lo habían metido dentro de las paredes, que escuchaba cómo escargaban. Y ya estoy completamente la cabeza. Wow. Pero es que O sea que, no sé, necesito. estos temas son muy Y delicados, ¿no? Al final, porque sí, claro, sí. no, sí es verdad. A ver, también hay que tener cuerpo para comprender y para tener la mente fría de decir, sé que esto es paranormal, pero luego en mi día a día esto no está pasando. O Ujú, sea, claro. no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Claro, a ver, al final no sé si llamarlo entrenamiento, práctica o cuestión de adaptación, perdón, Sí, pero hay gente que o se prepara sabiendo lo que tiene, ¿no? Y aprende a sí, distinguir de lo que está, de lo que no, de lo que es paranormal, de lo que no, y gente que por desgracia claro, pues no consigue porque no quiere, no, porque no pueden, y termina pues sí, afectándole, ¿no? A su vida personal diaria, ¿no? claro, claro. Y esto en este caso a mi madre le afectó muchísimo. Ujú. Y nada, y te voy a contar un último que me estoy acordando que yo pues antes estaba con otra pareja, ¿sabes? Hace muchos años. Y yo pues fuimos pues, a pasarlo bien con otra pareja, ¿no? Y esta casa, te estoy hablando que esta casa tenía como eh, 1000 años, o sea, que era una casa de estas que la habían generado familia tras la otra, la otra, la otra y la otra. O sea, en generación en generación. Era una casa de estas súper antigua y me acuerdo de que llevaba un perrito, ¿vale? Pequeñito, un chihuahua, y le daba por, se subía a la segunda planta ¿qué se llama? Y la daba a la pared, a una esquina. O sea, todo el rato dice, no sé, este perro que está loco, que está todo el rato ladrando a la esquina, no sé qué. Y yo a esas personas pues no le dije nada. Mi antigua pareja pues sí sabía ciertas cosas de mí y tampoco dijo nada. Y estábamos viviendo pues unos calimochos, ¿sabes? Y de repente pues fuimos a esa planta y fue dejar el calimocho, bajarse el perro y el calimocho moverse de una esquina a otra. ¿El, Y el vaso o una jarra? el vaso. Estaba puesta en una mesa, se movió de la otra y se queda mirando a mí de reojo eh, mi pareja y como diciendo, vámonos de aquí, porque él sí que tenía miedo a esas cosas, como diciendo, vámonos de aquí. Y se bajó y luego te digo que el vaso, en vez de estar en esa esquina, estaba en el principio de la escalera. Y ya decía, yo no me quedo aquí a dormir. Wow. No, claro, ya eso es mucho recorrido, porque te iba a comentar que cuando un vaso está frío, ¿no? Al final pues termina haciendo la típica marca de agua en el culillo del vaso que puede hacer que se deslice un poco, pero no, ya lo que me cuentas es No, demasiado, es estaba en el demasiado. principio estaba se fue a la esquina y él decía, siempre, él buscaba siempre todo. Ahí dice, no, ha sido esto y esto y esto. Digo, vale. Y luego se dio la vuelta, Ujú. pero ya me está diciendo, vamos a la primera planta, no aquí a la segunda. Y luego cuando se da vuelta, el vaso es que no estaba en la esquina, estaba en el borde de la escalera para bajar. Sí, no, por Y eso. ahora me decía, cariño, mejor que nos vamos, ¿no? Tenemos mucha prisa para llegar a casa, ¿no? Mm. Y yo de aquí no me queda a dormir. Y si me queda a dormir, me tienes toda la pasión para dormir. Sí, al final son cosas que dices tú, mira, yo lo siento, pero yo me voy. Y yo como una cosa muy normal, yo ahí, pues vale, sí, de acuerdo. No, pero a lo mejor tú, yo, que estamos acostumbrados a que nos pasen ciertas cosas, ¿no? Llega un punto en el que, como decíamos al principio, lo normalizamos. Aunque no es normal, pues ya hemos vivido tantas experiencias que hay ciertas cosas que ya normalizamos o que lo vemos y pues nos da exactamente igual que pase porque ya es una tras otra y dices tú, bueno, pues una más de la caja. Pero hay gente que a lo mejor no le Sí, pasa nunca y de repente le pasa algo de esto y no pueden, no lo pueden afrontar. Les ya, supera. ya. Pues que yo, por ejemplo, yo ya, es como,
por ejemplo, las películas de miedo. No hay ninguna todavía que me diga, oh, a veces empiezo que me aburren de digo, que no hay ninguna que me dé miedo, ¿verdad? No hay ninguna. Y te Mira, vas a fijar, de una pinta, pero es que no hay ninguna que me dé miedo. Y luego voy por la calle, que alguna vez me ha visto, pues una vez que incluso porque yo tengo que ir por un camino que está, nosotros vivimos pues donde monte y todo eso, ¿no? Y por un camino que no tiene iluminación, que tiene pues donde hay las dos, cuatro casas que tiene la farolilla, luego se quita la farolilla y ya no hay luz. Y alguna vez tiene valor de ir sola a la calle. En oscuridad, ¿no tienes miedo? Y yo, no, no miedo. No, no tengo miedo. Yo esa sensación de miedo de estar, de hecho, ayer lo podemos estar mi hijo, estaba a las 3 de la mañana, estaba despierto, y yo voy a oscuras, o sea, voy esquivando las cosas sin verlas porque sé cómo están, y voy esquivándolas hasta llegar a la cocina, y entré y digo, yo, ¿pero qué haces aquí? Y ella, ay, mamá, el corazón se me sale, ¿qué es esto, papá? ¿Cómo puedes saber a las 3 de la mañana por dónde sale? Pues eso. mira, remontándonos a lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay gente que a lo mejor no están preparados. Mira, te voy a contar, yo te dije antes que te iba a contar la última anécdota, pero voy a fallar, te voy a contar una más, que esta es muy rapidita. Yo cuando era más Sí. jovencito iba con un grupo de amigos a sitios supuestamente embrujados y tal, ¿no? A ver si captábamos cosas, digamos. Normalmente íbamos bastante gente y lo típico, ¿no? Uno llevaba un móvil, el otro una linterna, el otro grababa con una cámara, el otro con una grabadora de estas antiguas de cintita. Y teníamos un amigo que siempre decía que a él no le daba miedo nada de eso, que el día que le pasara algo de eso, que nada, que él le daba igual porque él no creía en nada. Bueno, pues en una de los sitios a los que fuimos era un búnker militar y había que entrar por una parte que era subterránea, caminar mucho, pero mucho, y llegaba un punto en el que empezabas a pasar entre habitación, 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 y ninguna tenía puerta. Y en una Sí. de estas que íbamos todos hablando y caminando, este chaval se queda quieto, parado en seco, mirando a una habitación, callado, vamos hacia él, ¿qué te pasa y tal? "No, que acabo de ver una persona ahí, pero aquí no hay nadie, aquí Sí. estamos solos y tal. No, no, ahí había una persona, ahí había una persona, ahí había una persona, Sí. y, y se dio la vuelta y no, yo me voy, 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 y se tuvo que ir, pero no aguantó. Y al final sí, es verdad que sí, Bueno, sí vimos cosas, ¿no? Él no fue el único al final que vio algo, hubo más gente que vio cosas y tal, pero empezó a creer, ¿no? sí, al final es lo que te decía, ¿no? Esta persona pues no estaba preparada como él pensaba y cuando le tocó el momento, pues Pasó lo que pasó. exacto, se quedó ahí y se tuvo que ir porque no aguantó. De hecho, se dio la No, vuelta y entonces, tuvieron que acompañarlo dos personas porque no se atrevía ni a salir del búnker. Quería quedarse ahí donde estaba. O me acompañáis o no me muevo. joder, pobrecito. Es que yo a veces veo en TikTok, sobre todo, veo a chavalillos que se dedican a esas cosas y yo creo que muchas de ellas son por pasar el tiempo porque no saben ni lo que hacen ni nada. Y digo yo, joder, y algún día como les salga algo de verdad, se van a quedar con la pera abajo. Hmm. Sí, hay gente que no, que vamos, que ellos creen que están súper preparados, que, como digo yo, ¿no? Los cazadores de fantasmas de hoy, que todos quieren ir, todos quieren ver, todos tal, y cuando al final pasa algo paranormal de verdad, ya... Se le toca a alguien el a la cabeza, abajo, me lo estoy pasando. Sí, 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 vamos, te imaginas que a él estás hablando y de repente te pone el brazo a alguien y tu amigo está al frente. O la sensación de que te tocan y sales por patas, ¿no? Y ya, hasta Sí, luego, sí, sí, otro día será, ¿no? eso. Sí, 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 sí. Pues, La verdad que sí. Patri, llevamos una horita y 20 minutos ahora mismo. No sé si
¿Quieres continuar un ratito más? Porque, pues yo ya igual me retiro porque no he cenado todavía y si no me van a dar las Vale, por eso más o menos te aviso, porque como antes me decías que no tenía mucho tiempo y tal, que más o menos cuánto íbamos a estar, pues ya te voy avisando, ¿no? Pues, Patri, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieres contar Muchas gracias a vosotros. alguna última anécdota para despedir. En ese momento no me acuerdo. Pues Pero entonces, seguramente cuando me acuerdo de unas cosillas y las voy apuntando y si eso ya te contaré. claro, para la próxima, que esta no va a ser la última vez que vuelvas por aquí. Por eso. Pues nada, Patri, Pues muchas muchísimas... gracias, ¿eh? Dime. Venga, hasta luego. Bueno, hasta luego. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a Patri por haber estado con nosotros esta noche, por haber compartido con nosotros estas anécdotas, por el tiempo que nos ha dedicado, sobre todo al podcast, ¿no? Que al final es algo pues que a mí me hace mucha ilusión ir haciendo todos los viernes, o al menos intentaré que sea siempre los viernes a la misma hora. Y lo principal es darle las gracias a ellas por todo. Y nada, chicos, nos despedimos, nos vemos el próximo viernes. Espero que tengáis una buena semana, pero también dulces pesadillas. Así que nos vemos en la siguiente. Chao. Y recordad, no le tengáis miedo a lo desconocido. Guardadlo y veniros a contarlo. Buenas noches a todos. Chao.